Hola amigos, en este video les vamos a dar una pequeña introducción acerca del tema salarios. Y bueno, para comenzar a entender este tema necesitamos saber qué es un salario. El artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo estipula que el trabajo no es un artículo de comercio, sino un derecho y un deber social. Actualmente, el legislador ha buscado su protección de este, fijando, entre otras cosas, una cantidad mínima que cualquier trabajador debe percibir como salario y que todos los patrones han de respetar. La RAE lo define como un estipendio o recompensa que los amos dan a sus criados por razón de su servicio o trabajo. Y el artículo número 82 de la Ley Federal del Trabajo define al salario como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo prestado. Como ya quedó muy claro, es una obligación del patrón entregar un salario a todos sus trabajadores. Bueno, según la Ley Federal del Trabajo, el salario debe cumplir con ciertas características. Y estas características son que debe de ser remunerador, que debe de ser por lo menos equivalente al salario mínimo, que debe cubrirse periódicamente y que debe haber una proporcionalidad entre el salario y el servicio. A continuación, les vamos a dar una definición breve de lo que es el salario integrado y lo que es el salario mínimo. Hola, yo soy Edgar Pacheco y les voy a hablar sobre el salario integrado. Este salario es el que resulta de calcular el salario en efectivo más las prestaciones en un determinado tiempo. De igual forma es el que se utiliza como base para calcular indemnizaciones o prestaciones. Dentro del cálculo, la ley estipulará cuáles prestaciones serán utilizadas para dichas indemnizaciones. Es evidente que la ley no puede realizar una lista exhaustiva de todas las prestaciones que se abarcan para ciertos casos de indemnizaciones, por lo cual en el caso de existir alguna controversia, las autoridades jurisdiccionales laborales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán aquellas que tengan la capacidad para resolver dichos sucesos. Por último, es importante comprender que el salario integrado es de gran utilidad para saber cuánto dinero recibirá algún trabajador en las indemnizaciones o en otros supuestos que pueden llegar a ocurrir. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy estudiante de la carrera de Derecho y les vengo a platicar un poco sobre qué es y para qué funciona el salario mínimo. Bueno, como lo establece el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad mínima que debe recibir un trabajador en efectivo por los servicios prestados durante una hora de trabajo o una jornada laboral. Es decir, es lo menos que un patrón debe pagarle a sus trabajadores por realizar un trabajo o prestar un servicio. En México, el salario mínimo es de 80.04 pesos por la jornada laboral, es decir, 80.04 pesos por un día de trabajo. Si bien es cierto que en la realidad no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia mexicana y que está lejos de lo que establece el artículo 123 constitucional como la finalidad del salario mínimo, también es cierto que se tiene que trabajar en el incremento sustancial para lograr una mejor calidad de vida en los trabajadores y un mejor desempeño en favor de los patrones. La función fundamental que el Estado pretende con el salario mínimo es otorgarle a los trabajadores una protección ante posibles actos de abuso de los patrones. Y con esto lo que se busca es tratar de cerrar las brechas, tanto sociales como económicas, que hoy están en la realidad de la sociedad. Como pudimos darnos cuenta, es sumamente importante conocer sobre los derechos y obligaciones que tenemos como trabajadores y patrones. Asimismo, los invitamos a que se informen más sobre las leyes que rigen, protegen y orientan a mismos trabajadores y patrones para que con esto podamos tener un ámbito laboral más sano y más provechoso. Gracias.